Hoy se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Está previsto un acto público en el Zócalo el próximo domingo para marcar este periodo de inicio. El tema de los 100 días viene de una tradición estadounidense, de los tiempos de mitad del siglo pasado, y bueno, pues se ha ya hecho una costumbre a nivel internacional, evaluar o hacer una evaluación inicial de un gobierno cuando cumple 100 días. Y bueno, pues en el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum, de manera muy específica, han querido pues hacer un acto público y aparte pues en las conferencias mañaneras hacer una evaluación, un balance de lo que se ha logrado hasta ahora. Vamos a platicar sobre estos primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y consultor en seguridad nacional e internacional. ¿Qué tal, Arturo? Feliz año, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y feliz año igualmente y muchas felicidades por este nuevo aniversario. Qué Todo lo amable. mejor. Muchísimas gracias, estimado Arturo. Oye, pues, ¿qué balance haces de estos primeros 100 días de Claudia Sheinbaum? ¿Te acuerdas que en alguna ocasión me hiciste el favor de invitarme y comentamos precisamente cómo se vería el gobierno de la presidenta Sheinbaum a 100 días? Y yo te comentaba, yo creo que no nos bastan 100 días, habría que darle un poco más de tiempo. Ujú. Y precisamente creo que mantengo la hipótesis de que le está faltando tiempo y me voy a explicar por qué. Es muy difícil para ella, desde esta perspectiva de ser la primera mujer y sobre todo la continuidad de un gobierno, de un proyecto muy específico que planteó López Obrador. Y el problema no es el proyecto en sí mismo, es la imagen de López Obrador que está encima de ella, a su costado, detrás, por todos lados. Ese es el gran problema. Y es que ella tiene que estar navegando precisamente con lo que dejó su antepasado, su antepasado gobierno, en lo que ahora ella pueda llevar a cabo. Está tratando de hacer una reestructuración de las políticas públicas, de las políticas de seguridad, de las políticas económicas, e incluso también en materia social. Pensemos, por ejemplo, el anuncio que dio acerca de las guarderías de tiempo completo y escuelas de tiempo completo, más o menos en ese tenor, cosa que se había eliminado en la anterior administración. Se ha tratado de reformular las políticas en materia de seguridad pública con el nombramiento de García Harfuch y tratar de establecer mejores vínculos, incluso con los gobiernos de oposición, sobre todo del PAN. Pensemos en Querétaro, pensemos en Guanajuato, donde ha habido lamentables sucesos. Pensemos también en la necesidad de ella de replantear la política exterior, sobre todo con los Estados Unidos, a razón de la llegada del presidente Trump y de cómo verla frente a un cambio diametral en la seguridad internacional y cómo va a ser la relación entre estados. Y eso también es muy importante, cómo México se va a insertar en esa condición de un nuevo paradigma para la globalización, o si dejamos de estar viviendo en la globalización y pasamos a la regionalización, que es un poco o mucho mejor dicho, el mensaje de Donald Trump, que vamos hacia la regionalización y que necesita de aliados estratégicos, pero que estos aliados sean, ¿cómo decirlo?, completamente fieles y acordes a los designios y a las decisiones de la administración del presidente Trump. Es muy complejo y en 100 días no le han bastado como para definir incluso ¿cómo decirlo?, un estilo personal de gobierno. Ujú. Todavía no se ve, porque mucho tiene que ella seguir haciendo referencia hacia el presidente López Obrador o hacia los enemigos políticos del presidente López Obrador. Pensemos en el expresidente Calderón. Entonces, para cualquier situación en donde se ve acorralada, cuando se ve que no puede salir de la pregunta que le hicieran algún periodista o alguna referencia en las mañaneras, la respuesta fácil es que Calderón tuvo la culpa, es que no es como el gobierno de Calderón, no es ese es un tema Ujú. que se tiene que resolver y es un tema que desde comunicación social lo tienen que resolver si quieren ver y hacer que la presidenta tome su propia figura y su propia personalidad política. Ujú. Y eso es lo que no se ha alcanzado a ver. ¿Cómo evalúas las distintas encuestas que han salido que le dan un alto, muy alto nivel de aprobación?
Mira, yo creo que esas encuestas siempre van a tratar de reflejar digamos, lo que el cliente quiere, y perdón que lo diga de esta manera. En efecto, sí hay una aprobación muy fuerte por parte de ella, pero yo diría, ¿qué pasaría si el día de mañana ella anuncia recortes muy fuertes a cada una de las becas que se entregan a madres solteras, a niños, a ancianos, a quien tú quieras? Ujú. ¿Qué pasaría si se empieza a hacer ese recorte? Es obvio que la popularidad de la presidenta va a venir hacia abajo, ¿sí? Y sobre todo en estados donde, por ejemplo, la delincuencia está desbordada. Pensemos en una parte del Estado de México, pensemos ahora también en Tabasco, ya había mencionado Guanajuato y Querétaro, pensemos también en la propia Ciudad de México, pensemos en Sinaloa, lo lamentable que está sucediendo por allá. Estoy seguro que sus números bajarían vertiginosamente porque ya no tendría con qué asirse. El gran problema de su administración es que tiene que seguirse manejando con las mismas características como las que se manejó el gobierno de López Obrador, es decir, el control mediático a través de la propia entrega de los insumos económicos y financieros que se les comenzó a dar desde el comienzo de su administración y que ella tiene que mantenerlos si quiere llevar a cabo no solamente la continuidad del proyecto de la Cuarta T, Ujú. sino también afianzarse como la presidenta de México. Y eso es muy delicado. Ahora, prácticamente coincide pues estos 100 días con la toma de posesión de Donald Trump. ¿Tú crees que el sexenio al final terminará siendo juzgado por el tipo de relación que establece ella con el presidente de Estados Unidos? Por supuesto. Es innegable lo que acabas de decir. Si no se logra llegar a buenos cauces desde ahorita, si no se hace el lobby que se tiene que estar haciendo desde ahorita con los senadores, con los representantes, con el equipo directo del presidente Trump, para que cuando él asuma en los próximos días el mandato y comience a ejecutar cada una de las propuestas que hizo durante su administración, su campaña para esta administración, se le va a juzgar precisamente como aquella persona que no tuvo la capacidad, primero, de negociar y segundo, de poder confrontar a Donald Trump desde su propio punto. Y ahí déjame decirte, hay algo más. Desde mi punto de vista, la comunicación social que se está llevando a cabo por parte de presidencia, incluso de la cuarta T, es para todos lados. Es decir, hoy dice algo la presidenta tratando de controlar la situación y el mismo día, ya sea Fernández Noroña, ya sea Ricardo Monreal, ya sea cualquier miembro del gabinete, dice cosas contrarias. El único que ha tratado de mantener un discurso, digamos, sensato, conciliador e incluso de respeto formal ha sido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Obviamente ya lo conoce, ya sabe cómo funciona el mecanismo de la política y de la expresión diaria de Donald Trump, Ujú. su marketing político, lo conoce bien. El problema es que pareciera que ni el canciller de la Fuente, ni tampoco el resto del equipo de la Cuarta T está entendiendo cuál es el mensaje político y económico que también está mandando Donald Trump todos los días. Y lo que nos acaba de decir, por ejemplo, que se vería maravilloso en los mapas que el Golfo de México pasara a ser Golfo de América. Eso es un distractor, pero también es una advertencia de lo que quiere y es tener certeza y seguridad en el Golfo de México, Ujú. que seamos copartícipes de la seguridad que ahí tiene que haber en el Golfo de México, porque ahí hay un recurso básico para los Estados Unidos como también para nosotros, petróleo y gas. Entonces, que si no hay certeza y cuidado de él mismo, entonces, por lo tanto, ¿quién va a tener que ejercer la protección de ese recurso estratégico? No va a ser México, va a ser los Estados Unidos. ¿Crees que el resto del sexenio vaya a ser muy diferente de lo que han sido estos 100 días? Sí, 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 necesariamente yo creo que va a tener que, como, perdóname la expresión, como en el fútbol americano, en la línea del golpeo, tiene que hacer ajustes a su propio gabinete, pero también va a tener que hacer ajustes a su discurso. Y lo que se antoja es que sería demasiado pronto, desde la perspectiva del análisis político, cuando ella también comienza su propio gobierno.
tiene 100 días, sí, pero la situación internacional le está obligando a que va a tener que hacer ajustes Ujú, y conforme vaya avanzando estos ajustes y la presión de los Estados Unidos, va a tener que tomar decisiones cruciales. Y yo diría esto, es seguir el legado de López Obrador o definir su propio legado. Y está en ese trance ahorita. ujú, Y yo no quisiera estar al lado de ella tratando de ver cómo lo está analizando. Y me lo ujú. digo así sinceramente, porque por ahí decía algún expresidente, la soledad del mandato es todo. Y en efecto, es todo porque recae en una persona el bien o el mal del Estado mexicano. Ujú. Bueno, de hecho ella misma había anunciado que en enero habría cambios en el gabinete. No sé si está esperando la ceremonia o el acto del próximo domingo, si está esperando la toma de posesión de Trump. ¿Tú cuándo crees que podría haber esos cambios que por lo que me acabas de comentar, tú crees que los va a haber? Yo creo que sí los va a ver y deben de ser hacia final de este mes. Y me explico. Dando oportunidad a lo que ella le estén dando en evaluación cada uno de los miembros de su gabinete, es decir, aquí vamos bien, aquí no estamos teniendo resultados, aquí de plano no estamos avanzando, tenemos que hacer cambios estructurales en estas partes o superficiales. Pero tal vez lo más grave es pensemos en las primeras semanas de Donald Trump. Esa semana de Donald Trump va a ser crucial, porque si él va a empezar a ejercer presión en asuntos migratorios, si va a hacer presión en asuntos arancelarios, y ahorita que ha declarado emergencia económica, esos primeros 7 días para la administración mexicana van a ser claves con respecto a cómo se ve la administración desde Estados Unidos hacia México. Y no dejemos de olvidar algo muy importante, el envío de un ex militar, un ex coronel como nuevo embajador de México va a ser crucial, porque está hablando del tema de seguridad nacional, que es importantísimo para los Estados Unidos. Ujú, Y por el otro lado, el tema con el Marco Rubio como secretario de Estado para redefinir que sí, sí le importa la relación con Europa, sí le importa la relación con Euroasia, pero que es clave y fundamental para mantener el American Way of Life, la estabilidad y la gobernabilidad en América Latina. Ese es el mensaje con Marco Rubio. ujú. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo también va a actuar el propio Marco Rubio, cuáles van a ser sus decisiones, las directrices que le esté marcando ya el presidente Trump y que se Ujú. van a empezar a ejecutar, insisto, en la primera semana. Y esos van a ser claves precisamente para cómo va a ser el resto de la administración, o cuando menos de este año, previo ya a la entrada formal a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Es importante para la relación con el próximo gobierno de Estados Unidos la postura que adopte México en torno de Venezuela. Sí, yo creo que es importantísima porque por un solo detalle, es su socio comercial y es el socio comercial que lo une con América Latina. Y el mensaje, por ejemplo, que mandó, y qué interesante la pregunta, porque el mensaje que acaba de dar en estos días con respecto a Panamá es, mira Pedro, lo que yo le puedo decir a Juan, es Ujú, decir, a ver, Panamá, yo construí el canal y ahora le sirve a China para que por ahí pasen sus productos. No se vale. ujú. Entonces vamos a tener que tomar decisiones. Es lo mismo, a ver, México, a ver, Argentina, a ver, Brasil, a ver, Chile, todos. Fíjense lo que le puedo hacer a Panamá, fíjense las advertencias que le estoy haciendo a Panamá, porque yo no quiero aquí intereses extranjeros que estén lastimando a los propios intereses de los Estados Unidos. Es muy interesante la manera en cómo está ejecutando Ujú. la manera de su planteamiento geopolítico y geoeconómico Donald Trump. Es interesantísimo porque sabe que tiene ahora sí todo el poder. A diferencia de su primer mandato que estaba con las manos atadas por parte del Congreso, sabe que ahora no hay quien lo pueda, digamos, detener un tanto, Ujú. ¿no? Como fue en su anterior administración. Bueno, pues estaremos viendo lo que viene. Van a ser días muy interesantes de aquí al 20, el propio día 20, lo que suceda después. Así que estoy seguro que volveremos a conversar sobre el tema, estimado Arturo. Cuando tú gustes y siempre agradecido con tus amadas invitaciones y reitero tu felicitación y también para tus radioescuchas.
Muy Qué siempre amable. amable tu noticiero. Gracias, gracias, doctor, muy amable. Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y consultor en asuntos de seguridad nacional e internacional.